Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 20 de febrero del 2024, son las 4 de la mañana y vamos a hablar acerca de, por separado, de los elementos multifactoriales, porque hay personas que todavía tienen dudas, compañeros, del proceso de admisión, cómo solicitar, quién la debe de firmar, dónde pedir tal documento. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la experiencia docente. ¿Cuánto vale? ¿Qué dice USICAM? ¿Qué dice el Estado de México? ¿Dónde puedo encontrar un ejemplo? Todo lo que es importante sobre la experiencia docente lo vamos a resolver. Hay dudas que me han hecho algunos compañeros, trataré de dar respuesta a ellos. Entonces vamos a empezar. ¿En qué trata la experiencia docente? Contempla lo siguiente. Hay dos formas realmente importantes de demostrar esta experiencia. La primera se llama práctica para la docencia, ¿ok? Práctica para la docencia. Esta se les va a dar en automático, maestras y maestros, para los que sean egresados de escuelas normales públicas del país, de la UPN y de los centros de maestros. Si yo soy egresado de la normal de hace 5 años, también puedo considerar este elemento, la práctica para la docencia. Ese en específico tiene un puntaje, esa es una forma. La otra forma se llama ejercicio de la docencia. Este ejercicio de la docencia frente a grupo puede ser en una escuela pública o particular en educación básica. Y se debe de realizar este ejercicio con posterioridad a la fecha de titulación. Es a lo que llamamos experiencia docente. Uno puede tener esta experiencia docente siempre y cuando sea posterior a la fecha de la titulación. Hay unos maestros que me están diciendo, profe, yo tengo experiencia docente, pero de mi otra licenciatura, no con la que voy a participar, sino otra que tenía. ¿Cree que sea posible que me tomen en cuenta esa experiencia? La respuesta sería sí. Pero USICAM es tan quisquilloso que ojalá fuera el registro todos presencial para que tú puedas decirle, mira, mi experiencia es con este título, con esta maestría y ya después hice otra licenciatura. Ustedes súbanla, pero si es en línea, en este caso, agreguen una nota dentro del mismo documento para que se las considere y agreguen la otra licenciatura dentro de la misma experiencia docente, para que así la persona en la mesa valide ese elemento y se las pueda tomar o no en cuenta. Desde mi punto de vista, se las tendría que considerar. Y hay una tercera opción, que es la participación en acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública a través del INEA. Quien tenga esta constancia de participación en las acciones de alfabetización va a tener un puntaje extra, ¿ok? Pueden tener práctica de la docencia y al mismo tiempo la participación de acciones de alfabetización y ese les va a dar un extra o experiencia docente y las acciones de alfabetización. Entre A y B no se pueden sumar. Puede ser que tomen el inciso A o puede ser que tomen el inciso B. Una de las dos. Las dos no se puede. ¿Qué puntaje vale esta parte? Bueno, la experiencia docente tendrá una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos. Entonces, el máximo que pueden tener son 20 puntos. Para aquellos que sean de la práctica para la docencia, la información registrada de la institución de egreso. No necesitan mostrar ningún otro documento. Con los documentos que ustedes presenten para el registro, la constancia, el título, la cédula, con esa en automático van a descubrir en la mesa si eres egresado del CAM, de la UPN o de la normal. Ahí va a estar ya marcado. Entonces, como tal, no hay que presentar un documento adicional. Sin embargo, si tú quieres considerar del ejercicio para la docencia, sí se necesita la hoja de servicios o la constancia de servicios emitida por la autoridad competente. Cada estado puede considerar documentos adicionales a pedirte sobre este ejercicio de la docencia. Ahorita te voy a poner lo que decía el Estado de México. Dichos documentos, esto es lo importante, si tienes tus elementos estás del otro lado. Debe contener el nombre del participante, la fecha de inicio y de término del trabajo docente, el nombre de la institución educativa que emite, los logotipos, sellos y firmas originales, o en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. Hay personas que me dicen, profe, es que el mío no trae firma electrónica.
¿Trae firma original? Sí, no es necesario. Puede ser o código QR o firma original o firma electrónica. Una de esas tres, no todo, ¿ok? En el caso de que el periodo de conclusión de la experiencia docente sea posterior a la fecha en la que finaliza el registro y verificación documental, se contabilizará desde la fecha de inicio de la experiencia y hasta la fecha de término del registro para este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que tú estás cubriendo actualmente un interinato, ¿no? Inició en agosto y te mandan, la constancia dice que termina hasta el mes de julio del 2024. Bueno, esa se puede meter sin ningún problema. El detalle es que UCICAM solamente te va a contabilizar de agosto hasta que se termine el registro. Y el término del registro va a ser el 20 de marzo. Entonces la experiencia te la van a contar de agosto hasta el 20 de marzo. No más. ¿Sale? Eso es lo que dice este párrafo. Y aquellos que participen en acciones de alfabetización deben de tener una constancia que emita el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con una vigencia no mayor a 3 años a la fecha del registro de la persona participante. O sea, eso es lo que van a considerar, una vigencia no mayor a 3 años. Esto, repito, te va a dar 2 puntos adicionales. Bien, ya hablamos entonces de qué elementos debe de contener y qué es lo que se va a tomar en cuenta. Aquí UCICAM, del estado de Jalisco, por ejemplo, Wendy Muñoz, dice, si participas en el proceso de admisión y cuentas con experiencia frente a grupo, te explicamos cómo llenar tu constancia de experiencia. Ella te da un ejemplo que tú puedes adaptar para cualquier estado. Aunque cuando tú vas directamente con la supervisión, ellos ya tienen como un machote específico. Solamente revisa que contenga, como que dijimos, ¿no? El nombre de la escuela, la fecha, las firmas, tu nombre, la fecha de inicio, la fecha de término de esa experiencia. Eso es importantísimo. Entonces aquí puedes encontrar un documento que te sirve como referente. ¿Es obligatorio llevar este? No. Es un referente y en Jalisco nos comparten un ejemplo. Yo te voy a mostrar un ejemplo de hace unos años que se daba aquí en la Ciudad de México. Mira, es del ciclo escolar 2018-2019. Y lo mismo, viene en la calle, el centro de trabajo, el nombre del supervisor, el nivel educativo, y aquí dice, el que suscribe supervisor de la zona 61 de educación primaria hace constar que la persona Jacqueline se encuentra adscrito al centro de trabajo tal, al colegio Alfonso Cravioto, turno matutino. Entonces ya viene la información, viene el sello y viene la firma. Recomendación. Profe, ¿de quién se recomienda la firma? Recomendación de ambos, del director y del supervisor. Pero la firma que más importa es la del supervisor. Si tú me pides un ejemplo, ambos pueden ser importantes. Y de hecho en el Estado de México piden que sea de los dos. Bien, ¿cuánto vale el tema de la experiencia docente? Si tú eres egresado en automático de una normal, de una UPN o de un CAM, te van a dar 10 puntos. En automático, solamente por ser de esa escuela. Pero tú a lo mejor eres egresado de una normal y ya trabajaste, ya tienes experiencia docente y tú dices, yo no quiero la práctica de la docencia, yo quiero el ejercicio de la docencia. Ah, bueno, entonces ahí entras a esta tablita. Dependiendo de los meses que tú demuestres, porque no sé cómo lo contabiliza UCICAM, el tema de los meses, pero dependiendo de los meses que tú demuestres que tienes experiencia, te van a dar el puntaje que se considere. Imagínense, los egresados de las normales en automático les van a dar 10 puntos. 10 puntos equivalen a 20 meses de experiencia. Hay personas que me preguntan, ¿usted qué me recomienda? Calcula cuántos meses tienes. Si tú tienes menos de 20 meses, pues obviamente te conviene más que te den el puntaje por ser normalista. Si tú tienes, por ejemplo, 30 meses, pues bueno, ya te conviene un poquito más. Es de 1 a 60 meses. 60 meses te dan los 20 puntos. A ustedes pueden ir checando esta imagen y también la pueden descargar directamente de mi Facebook. ¿Este ejercicio de la docencia se puede sumar con el otro? Vuelvo a repetir, no. Es único, ¿sale? Es único
o por separado lo que se debe de considerar. Sí se puede sumar con la constancia del INEA y te da 2 puntos adicionales. O sea que alguien puede tener hasta 22 puntos porque tendría los 60 meses más los 2 puntos adicionales. ¿Ok? Bien, pasemos a lo que nos dice la autoridad. Voy a ponerles en este momento el fragmento específico que nos da UCICAM Nacional y después vamos a colocar lo que dice UCICAM del Estado de México sobre el tema de la experiencia docente. El siguiente tiene que ver con la experiencia docente. Como lo mencionamos, tiene una ponderación de 20 puntos y en se puede acreditar de 2 maneras. Una de ellas, y es el ejercicio de la docencia. Esta se puede acreditar por medio de una hoja de servicios o constancia de servicios que sea emitida por la autoridad competente. Entonces, hay que tener también preciso que para poder tener esta constancia o que esta constancia sea válida, debe de estar, esta experiencia debe de ser después de su periodo de titulación, de su fecha de titulación. Es así como se les considera el tiempo de ejercicio de la docencia. Y tenemos la otra, que es la que apoya a los recién egresados o a las personas que no han tenido mucha experiencia, que son egresados de escuelas normales públicas, de UPN y UCAM, que tiene que ver con la práctica para la docencia. En esta también se les da un puntaje, es un puntaje de 10 puntos de los 20 posibles, y tiene que ver porque todas estas personas tienen prácticas durante todo el proceso de su carrera y están interactuando como maestros frente a grupo o de apoyo en escuelas públicas. ¿Qué tipo de experiencia docente me sirve para el puntaje? Si soy psicólogo y quiero presentar en educación especial en básica. ¿Vale? ¿Nos ayudas con eso? Ok. Para esta pregunta, también retomando lo que decía Aaron hace un momento, aunque a él ahí le faltó un pequeño aspecto para la experiencia docente, la experiencia docente contempla 3 aspectos, ¿no? La práctica para la docencia, que era la que comentaba Aaron, que depende de la institución de egreso, el ejercicio de la docencia, que puede ser en una escuela pública o particular en educación básica posterior a la fecha de titulación, y la otra forma de poder acreditar experiencia docente es con la participación en acciones de alfabetización, ¿no? De esta manera la experiencia se puede acreditar con la constancia que emita de manera específica el INEA a través de sus institutos estatales, y es muy importante que esa constancia tenga una vigencia no mayor a 3 años a la fecha del registro de cada persona participante. Entonces, para el caso de la pregunta que nos hace el aspirante, esas serían las 3 maneras en que puede acreditar la experiencia docente. Y también es importante decirles que la experiencia docente es un elemento multifactorial. Si ustedes no cuentan con experiencia docente, pueden seguir participando en el proceso, pues no es un requisito. Tenemos 3 formas de acreditar la experiencia docente. Nuevamente, no se pueden sumar esas formas, es una u otra. Por ejemplo, esta experiencia docente se acredita con hojas o constancias de servicios que contengan el nombre del participante, fecha de inicio y término del trabajo docente. Ojo, si una constancia no está en estas condiciones y nada más dice, aquí trabajó 28 meses, pues no podría ser. Tendrá que decir la fecha de inicio y de término del trabajo docente, nombre de la institución educativa que emite, logotipos, sellos y firmas originales en su caso, firmas electrónicas o códigos QR, considerando lo siguiente. Para práctica de la docencia, solo considera a egresados de las escuelas normales públicas, universidades pedagógicas nacionales y centros de actualización del magisterio. Y será considerada con la constancia de estudios o con el título o el acta de examen correspondiente que habíamos mencionado hace un momento. Las personas que tengan interinatos o que tengan esta práctica de la docencia, se le llama ejercicio de la docencia y se considerarán hojas y constancias de servicios emitidas por el director de la escuela y visto bueno del supervisor, es decir, las 2 firmas. De repente, reiteramos, nuestro principal objetivo es el combate a la corrupción y justamente que sean las mismas condiciones para todos. Por eso es importante que esté el visto bueno, que estén las 2 firmas de los directores para asegurarnos que esas constancias realmente sí fueron realizadas el trabajo docente. Entonces es muy importante que todo esto esté correcto y tenga estas condiciones. Reiteramos, si no está en estas condiciones, no podrá ser considerado para el proceso
de registro y obviamente acompañada de su nombramiento, FUM, FUP, que acredita el periodo que ejerció la docencia. Nos estarán preguntando, los de escuelas particulares no tienen FUM, no tienen FUP, pues justamente acreditan con esa constancia de director y de supervisor. Entonces, es súper importante que en esas condiciones esté su constancia. Ojo, de la participación en acciones de alfabetización, la constancia emitida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. En este sentido, queridas y queridos, es muy importante aclarar, no podemos, como les decía, si alguien es egresado de una escuela normal, pues le estaríamos considerando la ponderación por la práctica, que son 10 puntos. Si tenemos, además de ser egresados de escuelas normales, pues 5, 6, 7 años cubriendo interinatos y haciendo en la función docente, pues obviamente, maestros, nos conviene más el ejercicio de la docencia para tener la puntuación completa. La pregunta recurrente también es, ¿me cuenta la experiencia de secundaria para preescolar o de primaria para secundaria? La respuesta es sí. La experiencia es de toda educación básica, considerada inicial, considerada primaria, considerada preescolar, considerada secundaria. La experiencia que no se considera, estimadas y estimados, es la experiencia de educación media superior. Entonces, esa parte es muy importante. Y hay una pregunta. Para el caso de las personas que van a acreditar, me regresan al anterior, por favor, las personas que van a acreditar el ejercicio de la docencia, solo se considera este ejercicio de la docencia posterior a su titulación. Es muy importante eso, no se considera antes de la titulación porque eso podría considerarse servicio social. Es a partir de la titulación el trabajo docente que hayan desempeñado será considerado como ejercicio de la docencia. Y otra pregunta muy común, ¿es lo mismo las jornadas de alfabetización del INEA que las jornadas de alfabetización del CONAFE? La respuesta es no. El INEA se considera esta participación con acciones de alfabetización, la constancia la emite el instituto y emite el periodo. Igualmente, no nos desgastemos en constancias falsas. El INEA pasa el reporte de las personas que participaron y ¿qué creen? Recuerden que una de las condiciones de la convocatoria, cuando se detecte que alguien da información falsa o documentación apócrifa, en ese momento queda sin efecto su participación, maestros. Entonces, solo si participan, presenten esta constancia de línea. Y la alfabetización del CONAFE sí cuenta, pero cuenta como ejercicio de la docencia y nuevamente reitero, posterior a la titulación, porque muchos maestros trabajan en la alfabetización del CONAFE o en el CONAFE como una forma de servicio social para justamente la titulación de la licenciatura. Entonces, reiteramos, sí cuenta el CONAFE, sí es posterior igualmente a el año de titulación. Entonces, es muy importante esta precisión para que ustedes tengan la claridad y reiteremos, tengan ustedes incluso ya ir anotando, en este caso, vayan anotando cuáles son esas consideraciones para ir incluso haciendo la aproximación o el cálculo de sus elementos multifactoriales. Bien, como ustedes pueden ver, al final creo que se complementa la información tanto de USICAM Nacional con USICAM del Estado de México. Bueno, que se llama Servicio Profesional Docente, porque jamás se cambiaron el nombre, ¿no? Pero es parte de la USICAM. Y ya el Estado de México, ellos sí prefieren que se tenga la firma de ambos, tanto del director como del supervisor por el tema de corrupción. Esto es importante, maestras y maestros, porque les tengo la siguiente información. Ya hay gente que quiere hacer negocio con el tema de las constancias. Deben de tener mucho cuidado porque entregar documentos falsos, y se da cuenta USICAM, en cualquier etapa te van a dar de baja del proceso y puede haber una sanción administrativa. Tengo su número, pero lo voy a ignorar. James Rock en los grupos dice: ¿quién quiere constancia de experiencia docente con validación de 10 puntos? Solo para quien haya egresado hace 3 años o más, a partir de su título se le hará su validación. Ojo, esta constancia tiene un costo.
le pregunta a alguien, viene firmada por supervisor y dice efectivamente siempre y cuando su título tenga más de 1 año y medio para que tenga su validación con 10 puntos. ¿Puede haber un negocio por parte de los supervisores? Sí, pero no creo que ningún supervisor se arriesgue en especial a poner el sello en un documento que es apócrifo, porque si se investiga y la persona no tiene experiencia docente o jamás trabajó ahí, pues imagínate, pierde el trabajo el supervisor, pierde trabajo quien hizo el negocio y va a perder el trabajo el docente que participó. Así que tengan cuidado. Yo creo que estos son estafadores, no creo que alguien tenga esa opción, pero en verdad tengan mucho cuidado en cuidar ese elemento. Vamos a escuchar qué nos dice UCICAM acerca de la firma y vamos a volver a escuchar qué nos dice el Estado de México. ¿Quién emite el documento de experiencia docente? ¿El director de la escuela o el supervisor? Aaron, ¿nos puedes ayudar con esto? Aquí es importante que ustedes sepan que para las personas que hicieron su experiencia en escuelas públicas, pues pueden acercarse directamente al nivel educativo o a la autoridad educativa que lo emita. Para quienes lo hicieron en escuelas particulares, debe de estar reconocido por el supervisor de la zona en donde se encuentra esa escuela particular. Entonces esos son los entes que pudiesen tener, o si no fuera él, esta persona, alguna persona del sistema educativo público de la entidad federativa que pues, sea la que pueda emitir este documento. Buen día, maestro. Los que trabajamos en escuela privada, ¿cómo podremos comprobar nuestra experiencia laboral? Con constancias de servicios indicando el periodo, como lo establece la convocatoria, y firmadas por el director del plantel particular y el supervisor escolar de ese plantel. Y bueno, ya como cierre, les coloco algunas preguntas frecuentes que existieron en esas transmisiones para que ustedes tengan esa información, ¿ok? Repito, en la descripción les voy a dejar la liga para que tengan el ejemplo que nos comparte Jalisco. Si tienen más preguntas sobre este elemento multifactorial, que creo que ya queda completo, pues déjenme en los comentarios, ¿sale? Cuídense mucho, les dejo las preguntas y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchos dicen que sí es válida su constancia de CONAFE. La constancia de CONAFE como experiencia docente sí es válida si la acreditan ustedes en el aspecto de ejercicio de la docencia. Recuerden que ejercicio de la docencia es aquel que se realiza de manera posterior a la fecha de titulación. Entonces, si ustedes cuentan con una constancia CONAFE y cumple con los requisitos que están establecidos en el acuerdo, sin problemas van a poder presentarlo en la etapa de registro y verificación documental. Ok, perfecto. Tanto la experiencia docente como los cursos extracurriculares, la formación docente pedagógica son elementos multifactoriales, no requisitos. Y ya que estamos abordando el tema de la experiencia docente, como les comentaba hace un rato, una de las opciones para acreditar la experiencia docente es la participación en acciones de alfabetización impulsadas por el INEA. Y bueno, para acreditar estas acciones de alfabetización, ustedes pueden presentar la constancia que les emita el propio instituto. Es muy importante aquí recordarles que si ustedes presentan esta constancia y cumple con lo que establece el acuerdo, se les otorgan 2 puntos sobre su puntaje final. Entonces, quienes cuenten con esta constancia, valdría la pena que la presenten en el registro, pues son 2 puntos extras. Maestro, ¿las constancias sobre la experiencia docente deben ser actualizadas o me sirven las del año anterior? Si la del año anterior y ya no continuaste en ese proceso, pues obviamente se cuenta la del año anterior, pero que sea firmada por el director y el del supervisor. Si continuaste con la función docente, pues tendrás que generar una nueva constancia, porque solo te estaremos considerando lo de la constancia anterior. Si tuve trabajo en una escuela particular estatal del Estado de México por 2 meses, ¿cuenta ese nombramiento por sumar tus puntos? Sí, pero tiene que ser justamente con tu constancia. ¿Por qué no son válidas las prácticas profesionales de universidades? Porque solamente el acuerdo considera que la práctica de la docencia se acredita para se considera para los egresados de las escuelas normales, públicas, UPNs y centros de actualización del magisterio. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros 2 canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.